Jesús sentado a su diestra intercediendo por nosotros y un pueblo que le... Y decía el pastor, ¿dónde está el pueblo que le adora? ¿Dónde está el pueblo que le adora? Vamos, ¿dónde está el pueblo que le adora? ¿Dónde está el pueblo que alaba en medio de la tribulación, en medio de la crisis, en medio de la circunstancia difícil? En medio de lo que está pasando no baja los brazos, no se queda de brazos caídos, porque sabe que 7 veces se caerá el justo, más 7 veces lo levantará Jehová. Decir al lado, no te preocupes si caes. Vamos, decirle, no te preocupes si caes. Nahuel, decirle a Juan, no te preocupes si caes. Porque Dios está ahí para levantarte, Dios está ahí para sostenerte, Dios está ahí para cubrirte, para guardarte, para resguardarte, para decirte, hijo, yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Amén o amén. Gloria a Dios. Pueden bajar, chicos. Gracias. Yo ya estoy en modo campaña. Viste que quería seguir cantando, quería seguir alabando. ¿Cuántos saben que el viernes estamos de campaña? Amo las campañas. ¿Cuánto le gustan las campañas? Ahí vamos con el camión o a veces el escenario y estamos con la batería haciendo ruido, alborotando los barrios. El otro día iba a contar por qué le puse los alborotadores y al final se me fue, me olvidé. No, me dice Vanina, no contaste por qué no pusiste los alborotadores. Escuchen, el libro de los Hechos dice que Pablo y Silas iban predicando ciudad por ciudad. Y los religiosos, los que no querían que se predique la palabra, decían, ahí vienen esos que trastornan la ciudad. Ahí vienen los alborotadores, los que andan alborotando las ciudades en el nombre de Jesús. Y ahí vamos a alborotar, ¿qué barrio? Vicente López. Vamos a estar alborotando, vamos a hacer una revolución espiritual. Vamos a ordenarle a las tinieblas que retrocedan. Vamos a decirle a Satanás, hasta acá hiciste lo que quisiste, hasta acá tomaste jóvenes, lo metiste en la droga, en adicciones, destruiste familias, hasta acá. ¿Amén o amén? Hoy a la mañana o ayer a la tarde decía que... ¿se escucha bien? Porque no sé si falta retorno, pero yo no me escucho. ¿Se escucha bien? Ok. Hoy a la mañana o ayer a la tarde, cuando hacía el anuncio del evangelismo, yo decía... las tinieblas ganaron territorio. Pero en realidad está mal dicho. La iglesia se dio territorio. Si las tinieblas avanzó, ¿por qué es? ¿Se da cuenta? Entonces la iglesia tiene que volver a salir a la calle con esta iniciativa del evangelismo. Arrancamos a mediados del año pasado, lo hicimos en la Plaza Sudamérica, lo hicimos en Ingeniero Bulge. 3 días, mire, pasó de todo en Ingeniero Bulge. Los que quieran crecer espiritualmente, ¿cuánto quieren crecer? Bueno, vengan a las campañas. Dios lo va a hacer crecer. Venga, cuente testimonio. Allí en Bulge vinieron hermanos a apoyar, no a nosotros, sino a la obra de Dios. No a nosotros, sino a la Gran Comisión. Porque la Gran Comisión es ir y predicar el Evangelio a toda criatura, hasta lo último de la tierra. Así que vinieron ahí, estuvieron apoyando y los íbamos haciendo pasar. Ellos fueron para colaborar, para ver en qué podían ayudar y los hacíamos contar testimonio. Y ellos fueron para espectadores, pero Dios los llamó a ser protagonistas. Decir al lado, quizás todavía crees que sos espectador. Vamos, decile. Pero Dios te llamó a conquistar varones, Adolfo. Dios te llamó al reino, Dios te llamó a trabajar, Dios te llamó a servir. Dios te va a usar. Y vos me decís, Fer, pero yo sé solamente 2, 3 versículos, estoy conociendo hace muy poquito. Escuche, hubo hermanos que eran nuevos y estuvieron ahí, estuvieron contando testimonio de cómo Dios los sanó, de cómo Dios restauró. Y la gente que estaba ahí empezaba a recibir a través de los milagros, a través de las señales. Poneme el lema, por favor, que vamos a hablar un poquito de eso. Gloria a Dios. Así que los esperamos para el próximo viernes, el viernes 23, 18:30 horas. Vamos a estar ahí llevando la palabra, llevando un mensaje de fe, salvación, esperanza y a cumplir con la Gran Comisión. Estuvimos también en Aldo Bonzi, estuvimos en el Aldo Bonzi, lo hicimos un día solo. En el único lugar que hicimos 3 días fue en el barrio de Budge. Y ahora estamos trabajando en Budge, los martes están haciendo célula de varones y los viernes célula de las chicas.
18 horas, 18 y 30 horas, no está Carmen, ¿no? 18 y 30 horas creo. Y después tenemos el fruto de ese evangelismo que hicimos, esa campaña de 3 días. Estamos trabajando con una célula abierta. Los viernes los hermanos están empezando a asistir y allí se está compartiendo palabra, allí se está haciendo lo mismo que hacemos aquí en la casa, está creciendo. Y eso es bueno, decir al lado, eso es bueno. Es bueno que uno crezca en conocimiento, en servicio, en palabra. Yo te pregunto a aquellos que tienen hijos, ¿cuánto quieren a su hijo que esté 3 años en primer grado? No. Imagínate Lucia, ¿qué grado va Lucy? Rolo. ¿Pasó a quinto? Imagínese, 3 años en quinto grado. ¿Quién quiere a su hijo 3 años en quinto grado? El anhelo del padre es que usted crezca. Así como usted anhela lo mejor para su hijo y anhela crecimiento para su hijo, el padre tiene cosas para vos. Vuelvo de vuelta. El padre tiene cosas para los hijos. Pero no para cualquier hijo. No para hijos caprichosos, no para hijos que sale queja de su boca, sino para hijos que sale adoración de su boca. Hijos que tienen fe. Hijos que viven por. Hijos que hablan fe. Vamos a hablar un poquito de eso. Y vamos con el lema del año que el Señor puso en el corazón del pastor. Todos los que son hijos de la casa ya saben que el primer día del año nos juntamos aquí, oramos, consagramos el año al Señor. Es una bendición que lo podamos hacer porque siempre decimos, si orando y entregándole el año al Señor, consagrando el año al Señor, es difícil. Imagínense si no lo hacemos. ¿Sí o no? Entonces, nos juntamos para consagrar el año y el pastor suelta una palabra que le da el Señor para lema o guía, GPS, como lo quiera llamar, para todo el año. ¿Amén o amén? Gloria a Dios. Y está en San Marcos, capítulo 16, versículo 17. ¿Qué capítulo? ¿Quién dijo 17? Preparen aceite caliente. Capítulo 16. Miren, Bulge los tengo locos. ¿Qué capítulo, qué versículo? Hasta que se lo aprendieron de memoria. Hola Carmen, Dios te bendiga. San Marcos 16, 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quién van a seguir las señales? ¿A quién van a seguir las señales? Ok. Y dice, en mi nombre echarán fuera, hablarán nuevas. Jesús se presenta ya, Cristo resucitado, se presenta delante de los discípulos, como contaba hoy la pastora Viviana, con pruebas indubitables, dice la Escritura, con pruebas que no dejaban dudas, con sus marcas y demás. Y los junta a los discípulos y le da un legado. ¿Qué les da? ¿Se acuerda que el pastor viene hablando sobre el legado? Les da un legado. Ellos tenían un trabajo y esa palabra sigue vigente hasta hoy. Y esa palabra es para vos y para mí, para todo aquel que quiera ser discípulo de Cristo. Vuelvo de vuelta. Esa palabra sigue en vigencia para usted y para mí. Gracias por esos 2 o 3 amén. Esa palabra sigue en vigencia para usted y para mí. Pasarán los años, mas su palabra no pasará. Entonces esa palabra es para usted y es para mí. A los que creen les seguirán. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. No es para cualquiera. Es para los que creen. Les contaba a los hermanos en Bulge el viernes que Hechos capítulo más o menos 18, 19, habla una historia que ocurre en Éfeso, donde estaba lleno de endemoniados. ¿Cuánto han leído el libro de los Hechos, ese capítulo, y el libro de Éfeso? Por eso en Efesios habla de la armadura de Dios. Y habla también en Efesios de que la lucha no es contra sangre, sino contra potestades, principados, huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. No es casualidad que Pablo se lo dice a la iglesia de Éfeso. Es porque en Éfeso estaba lleno de endemoniados. Parecía Lugano. Parecía Lobón, sí. Escuche. Y andaba uno, los hijos de un tal Ezeba, eran 7. ¿Cuántos eran?
que andaban con un cartel en Éfeso y decían, liberamos endemoniados, 2 por 1, hacemos precio. ¿Conoce gente que lucra con la fe? Pero eso es para problemas, porque esto es real y esto no es un chiste y esto es verdad. Entonces, estos que andaban lucrando con la fe y la necesidad de la gente se encuentran con un endemoniado de verdad y le dicen al endemoniado, te conjuro en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Ellos no creían, ellos ni siquiera predicaban. En el nombre en el que predica, ¿quién? Pablo, escuche. El endemoniado le dice a los 7, le dice, Jesús, lo conozco. Pablo sé quién es. Pero a ustedes, ¿quién los conoce? Para los que no conocen la historia, dice que los 7 se fueron corriendo, desnudos, lastimados. El endemoniado le pegó a los 7. Cobraron los 7 hermanos. Repartió para que tenga y para que guarde. Porque ¿para quiénes son las señales? Para los que creen, para los que tienen intimidad con Dios, para el que ora, para el que clama, para el que cree en su palabra. Para ese se le delegó autoridad. Jesús le está dando autoridad a los discípulos y te la está dando a vos. Cuando lo crees, cuando lees y crees en esta palabra, Dios te está delegando autoridad. Escuche, si en su casa hay espíritu inmundo todavía, es porque no se puso de pie, o mejor dicho, de rodilla, abrió la ventana y se puso a reprender. Diablo, te vas de mi casa, te vas de mi matrimonio, te vas de mi economía, te vas de mi salud. Diablo, no te creo, te ato y te echo fuera y en el nombre de Jesús te vas. ¿Qué cree que van a hacer las tinieblas? Tienen que huir, se tienen que sujetar a la palabra, porque estas señales les seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Cuando usted ata y echa fuera a los demonios, se van. Cuando la presencia de Dios habita en un lugar, las tinieblas se disipan. Todo plan del enemigo se cae por tierra. La pregunta es si lo creemos y lo sabemos, ¿por qué dejamos que los demonios nos toquen el bolsillo o se metan en la economía? ¿Por qué dejamos que espíritus inmundos se metan en el matrimonio? El viernes le decía a los chicos, a veces discutimos si la mosca es negra o la mosca es verde. Estás tomando mate con tu esposa y pasó la mosca. Ay, mira el moscardón negro. No, es verde. Te dije que es negro, te dije que es verde. Te dije que es negro, te dije que es verde. Y así discutimos, hasta que le decimos, sí, mi amor, tenés razón. Ahí se terminó la discusión, ¿no? Escuche, no permita. Dios le dio herramienta, Dios le delegó autoridad a la iglesia. La iglesia tiene autoridad para reprender demonios, para atar y echar fuera todo plan del enemigo. Vuelvo a citar el texto de Efesios, que era para la iglesia de Éfeso. La lucha no es ni contra sangre ni contra carne. Decirle a algún varón, la lucha no es contra tu suegra. La lucha no es contra sangre ni carne. Reprenda el demonio, reprenda los espíritus inmundos de su casa, de su trabajo. Mire, en el trabajo donde yo estoy a la mañana, y hay de todo. Somos varios, hay uno que está en una religión, no sé qué religión es Umbanda, no sé qué es. Hay otro que también anda por ahí, y nos movemos en esos lugares. ¿A cuántos van a trabajar o se mueven con vecinos o tienen conocidos que se mueven en lugares así? Pero donde yo me muevo, de donde va el Hijo de Dios, el Señor va con él. Donde usted se mueve, la presencia de Dios va con usted. Donde usted se mueve, la presencia de Dios va con usted. Y por más que haya lo que haya, por más que haya lo que hacen cosas que no tienen que hacer, usted tiene que estar tranquilo porque la presencia de Dios va con usted. Y si usted tiene fe, esas señales le seguirán. Y todo lo que no sea de Dios se va a ir en el nombre de Jesús. Espíritu de hechicería, umbanda, quimbanda, todo lo que no sea de Dios se va a ir.
Porque me dice a mí la Escritura que esas señales les seguirán. Ahora, quiero que... Beniti, escuche. Él es las señales. Quiero que se entienda, o lo entendamos. ¿Quién es Él? La señal. ¿Quién es? La señal. Y estas señales le seguirán. ¿A quiénes? A los que creen. Y cuando usted va a su trabajo, ¿qué hacen las señales? Trabaja todo el día, 6 horas, 8 horas, algunos 12. Se toma el colectivo. Llega a su casa. ¿Qué hacen las señales? Lo sigue. Al otro día se levanta, ora, habla con el Señor, entrega su día al Señor, vuelve a su trabajo y las señales lo siguen. Quizá toda la semana es rutinaria, pero toda la semana las señales lo van a seguir. ¿Por qué? Porque yo lo creo. Yo creo en lo que estoy leyendo. Y creo que esa autoridad fue también para mí. Porque es para todos los que creen. Si todavía en su casa discute por pequeñeces en el matrimonio, reprenda al diablo, reprenda las tinieblas. Decirle, diablo, te va, mi matrimonio le pertenece a Dios. Y las señales lo seguirán, lo van a respaldar. Las tinieblas van a soltar su matrimonio. Gracias por esos 2 o 3 amén. Voy de vuelta. Las tinieblas van a soltar su matrimonio. Las tinieblas van a soltar su economía. Las tinieblas van a soltar su salud. La muerte va a tener que entregar vida. Porque fue vencida al tercer día cuando Cristo murió y resucitó. Fue vencida. Y el Espíritu de Dios que resucitó a Jesús al tercer día, ese mismo Espíritu está en usted y en mí. Y las señales lo seguirán y van a dar testimonio. Cuando vamos a la campaña le pedimos al Señor. ¿Qué le pedimos, Rolo? Que nos enseñó el pastor. Tiene que ver con legado también esto. Le pedimos permiso al Señor. ¿Qué le pedimos? No queremos hacer nada si Él no está con nosotros. No queremos hacer nada. Y cuando oramos le decimos, Señor, entreganos las almas, te pedimos esas almas que aún no te conocen. Te pedimos por esas almas que aún no te conocen. Y oramos por señales, oramos por milagros. Y cuando vemos un alma, una persona que pasa al altar, que es desatada por tantos años de intento de suicidio, como nos pasó en Bulge, hermanos, gente que ha llegado y nos ha dicho, Fer, ayer me pasó en Bulge esto, ayer me quise suicidar, prediqué el domingo, el sábado me quise suicidar. ¿Qué cree que son esas? Señales de que Dios estaba ahí, de que Dios estaba liberando, de que Dios estaba haciendo libres a las personas. Por eso cuando oramos, oramos por fe. Y en las campañas, ¿qué vemos? Señales. Gracias a las señales. Denle un aplauso al Señor por las señales. Y estas señales le seguirán. Es como que usted en la puerta tenga una Ferrari de su casa y no la usa. ¿Me está entendiendo? O sea, Dios le está dando autoridad. Y nos toca pasar o pasamos un montón de situaciones, de adversidades. Y tenemos algo poderoso y no lo usamos. ¿Cuánto me están entendiendo? Es como que tenga una Ferrari en la puerta de su casa. Tenga la llave y prefiere viajar en el 63 o en el 128. Todo aplastado, apretado, transpirado, el que no se bañó, el que vino a trabajar 12 horas, todo ahí, ¿no? Así.
Con olor a, con olor a victoria cantaba Vanina. Huele a victoria. Sí, ahí en el 63 huele a victoria. Escuche. Y tenía en su casa el Ferrari. La pregunta es, ¿por qué no lo usa? ¿Cuánto me están entendiendo? Cuando llega a su casa, abra la ventana de su casa y reprenda a los demonios. Échelo a patada de su casa. Échelo a patada de su trabajo. Échelo a patada de su matrimonio. Iba a decir echa a su suegra, pero iba a quedar muy mal. Escuche, y estas señales les seguirán a los que creen. ¿Y hablarán qué cosa dice? Nuevas lenguas. Nuevas lenguas tienen que ver con comunión. Somos una iglesia pentecostal. Creemos en el bautismo del Espíritu Santo. Amén, amén. En el día de Pentecostés descendió como un viento recio y fueron todos llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados y hablaron nuevas lenguas. Hay muchas iglesias, o hay una onda en las redes sociales, donde personas que ni siquiera conocen quizá la Biblia, hablan de los que hablamos en lengua o de los que creemos en esto. Pero ¿quién cree que está operando ahí? ¿Por qué no quiere qué cosa? Que en las iglesias se hablen en lengua. Porque el hablar en lengua tiene que ver con el poder de Dios. El hablar en lengua tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo. El hablar en lengua tiene que ver con ser lleno del Espíritu Santo. ¿Amén? Gloria a Dios. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 3. Te adoramos, Jesús. ¿Cuántos trajeron Biblia? Gloria a Dios. Libro de los Hechos, capítulo 3. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Bien. Te adoramos, Jesús. ¿Sabe? Cuando estuvimos en el Chaco, el pastor Santos, yo prediqué el viernes y prediqué el día sábado allá en el Chaco. Y el pastor Santos el día sábado, antes de entregarme el micrófono, dijo así: a veces se habla mucho y se dice poco. ¿Cómo me dijo? A veces se habla mucho y se dice poco. Eso como que me como que me hizo ruido, así que prediqué en 20 minutos, pero fue impresionante lo que Dios hizo ese día viernes. Amén. Así que yo creo en el poder de la palabra. Creo cuando se presentó el centurión delante de Jesús y le dijo al maestro, le dijo a Jesús: solamente di tu palabra y mi siervo. La pregunta es, él entendió que solamente necesitaba una palabra. ¿Qué necesitaba? Una palabra, decir al lado, puede cambiar tu vida. Una palabra puede cambiar tu realidad. Una palabra puede cambiar tu situación. Gracias por esos 2 o 3 amén. Una palabra puede cambiar tu situación. Una palabra puede cambiar el rumbo de tu vida. Una palabra puede cambiar tu crisis en gozo. Una palabra de Dios puede hacer que lo que estás viviendo cambie, dé un giro de 180 grados. Solamente necesito que el Señor suelte una palabra, yo lo tome, lo crea y me vaya a mi casa con esa palabra guardada en el corazón. Así que voy a tratar de hablar poco y decir mucho. ¿Amén? Gloria a Dios. Dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. La hora novena era a las 3 de la tarde. ¿Cómo subía Pedro y Juan? ¿Cómo subían? Juntos. No me dice que competían. No me dice que había división. No me dice que Pedro y Juan tenían celos y competían para ver quién llegaba primero. ¿Cómo llegaban Pedro y Juan? ¿Cómo subían? Juntos. Decir al lado, tenemos que trabajar juntos. Tenemos que trabajar en unidad. ¿Sabe? Dios se mueve en la unidad. Dios se mueve en la unidad. El diablo opera en la división. El diablo opera en los celos, en la competencia. ¿Sabe cuántas veces
Yo escuché, Fer, me voy de la iglesia porque a mí no me dan lugar. Fer, no quiero servir más porque a fulanito le dan lugar y a mí no, y yo conozco la vida de fulanito. ¿Eso qué quiere decir? Que estoy más atento a lo que hace el otro, a lo que hago yo. La iglesia primitiva del libro de los Hechos era poderosa porque trabajaba en unidad. Se hacía un evento y todos trabajaban en conjunto para que ese evento tenga éxito, para que se cumpla el propósito de Dios. No había competencia, no había rivalidad. ¿Subían cómo? Una mujer busca a una chica y le dice, tenemos que trabajar en unidad. Y un varón le dice a un varón, tenemos que trabajar en unidad. Vamos, decile, tenemos que trabajar en unidad. Las chicas, vamos. Tenemos que trabajar en unidad, en la unidad hay poder, 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 en la unidad se mueve Dios, en la unidad se mueve Dios, en la unidad Dios toca, Dios transforma, en la unidad Dios empieza a vivificar, en la unidad Dios se empieza a manifestar, en la unidad operan los milagros, en la unidad operan las señales. Jesús dijo, voy a orar al Padre para que ellos sean uno como yo lo soy contigo. Jesús oró para que usted y yo seamos uno, como Él lo era con el Padre. Porque la unidad tiene poder. ¿Qué pasa cuando la familia está dividida? ¿Quién opera ahí? ¿Se da cuenta? Cuando el matrimonio se empieza a dividir, ¿quién opera ahí? Y cuando un matrimonio se destruye, ¿qué pasa con los hijos? Yo soy hijo de padres separados, siempre lo cuento en los encuentros. Cuando un matrimonio se destruye, el diablo hace lo que quiere con los hijos. ¿Sí o no? Porque ¿quiénes son los que los cubren a los hijos? Los padres. ¿Quiénes son los que los resguardan? Pero cuando hay división, en vez de cubrir, hay pelea, hasta por la tenencia. No que hoy está con vos, no que mañana está conmigo, no que con vos estuvo 2 horas. A veces simplemente por el hecho de pelear. Y mientras pasa eso, Satanás se ríe. Decía al lado, Chan. Dios se mueve en la unidad. Dios se mueve en la unidad. ¿Dios se podría manifestar más de lo que se está manifestando? Claro que sí, pero está faltando el espíritu de unidad. El ayudar a seguir al hermano a subir. Hay personas, yo sé que acá no, pero hay personas que están esperando que el de al lado se caiga para tomar el lugar. Yo sé que acá no, quédese tranquilo, o quédese tranquila, yo sé que acá no. Pero eso pasa. Eso pasa. Y me impacta a mí cuando dice que subían juntos. Subían juntos. Eso habla de unidad. Habla de una iglesia que está unida. Habla de una iglesia que se entera de la necesidad y le dice voy a orar por vos. Y ora por vos. Habla de una iglesia que cuando se entera de algo, el fin no es chusmear lo que le pasó al otro, sino ayudarlo a levantarse. Hablo de una iglesia que está atenta a la necesidad de los hermanos y apoyándola en oración o en lo que necesite. Tenemos que transformarnos en esa iglesia. Somos una familia, ¿amén o no amén? ¿Y qué hace la familia? ¿Sabes? Yo tengo una tía política que es de Paraguay, pariente de Rolo. Escuche, y yo era chico, yo no conocía del Señor, pero siempre le decía lo mismo. Yo lo que admiro es que ante una necesidad, tenían hermanos por todos lados, España, Estados Unidos, como 18 eran más o menos. Pero cada vez que pasaba algo con la madre y tenían que hacer algo, un estudio, o traerla o algo, lo que sea, se unían todos. Y aparecían todos, no sé de dónde salían, de abajo del parlante, de allá, de acá. Aparecían de todos lados, eran un montón. Y yo siempre admiré eso. La unidad en medio de la necesidad. Vuelvo de vuelta. La unidad en medio
Y cuando la unidad opera, los milagros y estas señales les seguirán a los que creen. Entonces, vamos al versículo 2, por favor. Dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, ¿qué cosa? Míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. ¿Cómo estaba este lisiado de nacimiento? Atento, esperando recibir algo. ¿El que estaba pidiendo? Limosna. ¿Esperaba qué cosa? Recibir limosna. Dice Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó al momento y se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando. ¿Cómo entró? Y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. ¿Qué pasó con la gente de allí? Se llenaron de espanto, se sorprendieron. Quedaron como atónitos. Y yo le decía a los chicos, se van a sorprender con lo que Dios va a hacer con vos. Gracias por esos 2 o 3 amén. Se van a sorprender con lo que Dios va a hacer con vos. Se van a sorprender cuando te vean salir de tu proceso. Se van a sorprender cuando vean que saliste en victoria, que saliste victorioso, que saliste dando gloria a Dios, que no quedaste caído en el proceso. Se van a sorprender, se van a sorprender. El que estaba esperando que quedes derrotado va a decir, mirá cómo hizo para salir adelante. ¿Cómo hizo para pagar esa deuda? ¿Cómo hizo para ser sano de esa enfermedad? ¿Cómo hizo para restaurar su matrimonio? ¿Cómo hizo para sacar sus hijos de adicciones? Se van a sorprender, Adolfo. Se van a sorprender. Van a decir, ¿y qué onda? Si estaba caído, estaba tirado. ¿Cómo decía hoy la canción, Manina? ¿A la mañana? Herido pero caminando. Decirle al lado, me podrás ver herido por un tiempo, pero no voy a dejar de avanzar, no voy a dejar de caminar. Y se van a sorprender, vamos, se van a sorprender, se van a sorprender. Herido pero caminando. Herido pero caminando. Gloria a Dios. Me falta el lisiado del viernes. El viernes compartí esto en Budget y me falta el lisiado que me hizo el viernes. Pero necesito a Sergio. Vení, Sergio. Ese tranquilo que nos vamos temprano. Voy a cumplir lo que prometí. Escuche. Dice que era lisiado de nacimiento. Casi de pie entonces. ¿Se ve ahí o vamos arriba? ¿Se ve? Ok, los chicos de medio, ¿estamos ok acá? ¿No? Hugo, ¿vamos arriba? Vamos para arriba. Se me anticipó el milagro. Escuche. Dice la Escritura que Pedro y Juan subían a las 3 de la tarde. Vení, Edu, vení, Adolfo.
Eso por sentarse adelante, ¿viste? ¿Quién sos vos, Edu? Pedro. Ok. Dice que Pedro, entonces, y Juan subían a la oración. ¿A qué hora? A las 3 de la tarde. Iban a orar. ¿Ok? Vamos. ¿Cómo subían? Juntos. ¿Y si él se quedaba? ¿Qué hacía Pedro? ¿Avanza Pedro? Avanza, te das vuelta. ¿Y qué pasó? ¿Se quedó? ¿Y qué hacía? Subían juntos, lo ayudaba. Amén, amén. Lo ayudaba. Si se caía, ¿qué hacía? Y le decía, ¿qué le decía? ¿Por qué te quedás? Vamos, dale. Claro. El que se quede no lo llame a Pedro, ¿eh? No lo llame a este Pedro. ¿Qué más? ¿Cómo lo levantás? Vamos, levantate, dale que se puede. Dale, dale. Ahí está. Claro, claro. Ah, sí, te digo. Para los que no saben, Eduardo es Adolfo está en la célula de Eduardo. Así que es tu momento. No viniste el jueves. Escuchame una cosa. Claro, que no se repita. Fortalecete, dale, familia. Animate a venir. Dale. Es necesario estar en ese lugar. Es necesario escuchar la palabra del Señor. Animate, no te caigas y dale, forzate. Que con el Señor va a estar todo bien. Dale. Ok, avanzamos. Y se encuentra con el lisiado de nacimiento. ¿Y el lisiado de nacimiento qué le pide? Una limona. Escuche. La escritura. La escritura. No elegí los mejores actores, me parece. Escuche. La escritura me dice a mí que él era lisiado de nacimiento. Y que todos los días lo traían a la puerta del templo, la hermosa, a la puerta de la iglesia, a mendigar. Él era lo único que conocía, era lo único que sabía. Ni siquiera venía él y pedía para él, había gente que se aprovechaba de su necesidad. ¿Conoce gente que se aprovecha de la necesidad de las personas? Que vienen con el cartel de quererte ayudar, pero lo único que quieren es aprovecharse. Si te queda un poquito de aceite o de jugo, estrujarte lo más que puedan. Reprenda, que las señales los van a seguir. Cuando se acerquen esas personas, bendecilo y reprendé. Él estaba en esa situación, lisiado de nacimiento, no tenía propósito, no tenía razón de vivir, no tenía esperanza. Está como estábamos muchos de nosotros antes que el Señor nos conociera. O por lo menos yo hablo por mí. Sin esperanza, sin ganas de vivir, con intento de suicidio, con un matrimonio destruido, con un hijo que lo estaba perdiendo, sin esperanza. Así estaba él, y era lo único que conocía. No te acostumbres a pedir limosna. Y yo le decía el viernes, hay gente que se acostumbró a pedir un te amo, a rogar por amor, a pedir limosna de amor, de cariño. Yo le decía a los chicos el viernes, si vos supieras que Dios te amó tanto que entregó a su hijo, ya no pedirías más limonas de amor. No estarías mendigando cariño. No estarías mendigando que te abracen, porque tenés a alguien que te amó tanto, que dio lo más importante por usted, por mí. Y ese se llama Jesucristo de Nazaret. Ese se llama Jesucristo de Nazaret. No mendigue amor. Entienda lo que usted vale. Lo que usted y yo valemos es el precio de Jesús en la sangre, que nadie lo puede pagar. Tenemos un precio muy alto. Dice que fuimos comprados y lavados por su sangre preciosa. Decir al lado, ¿sabías que le costaste la sangre de Jesús? ¿Sabías que fuiste comprado a un valor muy alto? El mundo te acostumbró
a mendigar amor. El mundo te acostumbró a mendigar cariño. El mundo te acostumbró a mendigar en cuanto a lo económico, a sentirte un pobrecito. Decía al lado, pobrecito nada. Pobrecito nada. ¿Qué pobrecito? Si usted y yo tenemos a nuestro Padre que es el dueño del oro y de la plata. Y dice que mi acto de obediencia abre la ventana de los cielos y derrama hasta que sobre y... La Escritura me dice a mí que no habrá justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Decirlo otra vez al lado, ¿qué pobrecito? Pobrecito nada. Borralo de tu vocabulario. Pobrecito nada. El mundo, el sistema de este mundo corrupto nos acostumbró a esto. A pedir. A estar mendigando. Mendigamos todo el tiempo o mendigábamos todo el tiempo. Economía, salud, cariño. Y el mundo te acostumbró y te acostumbraste. ¿Sabe qué es lo peor de acostumbrarse? Que lo volvemos normal. Para él era normal que todos los días lo trajeran al templo, a la puerta de la iglesia, a mendigar. Se hace normal, se hace rutinario. Y cuando lo hacemos normal, también lo estamos aprobando. Nos acostumbramos y lo aprobamos. Cuando Dios en su palabra me dice todo lo contrario, cuando Dios en su palabra me dice, hijo, esto no es así, esto no es así, pero la sociedad, el mundo en que vivimos, nos lleva a estar lisiado. Hay gente que está lisiada espiritualmente. Escuche, él estaba a la puerta de la iglesia, pero estar en la puerta no es lo mismo que estar adentro. Y hay gente que entra, pero su corazón sigue en la puerta, porque está lisiado espiritualmente. ¿Cuánto me están entendiendo? Decir al lado hasta hoy. Hasta hoy. ¿Hasta cuándo? Hasta hoy. Hasta hoy. Hasta hoy. Hasta hoy. ¿Sabe? Me impacta que así estábamos nosotros, lisiados de nacimiento, sin esperanza, sin rumbo. Ahora, la pregunta es, la Biblia no me dice a mí cuántos años tiene el lisiado de nacimiento, pero sí me dice que todo lugar no lo conocía, que era normal que lo saquen a la puerta todos los días a la hora de la oración a pedir plata, a mendigar. Era normal, no me dice cuánta edad tiene, pero los años que tenía, toda su vida, vivió de la misma manera. Vivió igual. Y eso es lo que viene el Señor a romper con su palabra. Estructura de nacimiento, cosas que nos acostumbramos, cosas que te hicieron creer que no servías. ¿Sabe? Cuando yo tenía más o menos alrededor de 10 años, me enteré que mi mamá no me quería tener. Mi mamá no es mala, me ama. Pero entre mis hermanos y yo hay mucha diferencia de edad. No me esperaban. ¿Qué sentí? A mis 10 años. ¿Cuántas veces escuchaste no servís para nada? No vas a alcanzar nada. Esto no es para vos. Durante muchos años yo sentía en mi corazón que fui un error. Durante muchos años yo crecí pensando que fue un error, que no tendría que haber nacido. Yo no sé si a alguien le pasó algo así o si pasó por ese camino, pero es horrible, porque te hace sentir menos que los demás, te hace cohibirte, te hace tener vergüenza, te hace ser inseguro, que no es para vos. Hay un síndrome, que ahora no me acuerdo el nombre, síndrome del impostor se llama.
que son todas las personas, esto lo puede buscar en el buscador, en internet y le va a salir. Esto lo hablan psicólogos, expertos. Este síndrome es que nos acostumbramos tanto a perder, que cuando recibimos algo, lo rechazamos porque decimos no es para nosotros. Porque te acostumbraste a perder. Te acostumbraste a que las cosas salgan mal. Es como que la bendición tiene que ser para Adolfo, no puede ser para mí. Tiene que ver con un síndrome. Con lo que vivimos de niño, nuestra infancia, adolescencia, cómo fuimos formados. Hay gente que no puede recibir bendición porque cuando la recibe automáticamente dice no puede ser para mí. Y la deja pasar. Y la bendición viene. Y si yo la dejo pasar, ¿quién la va a tomar? Pero llegó el Señor a nuestras vidas. Un día Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria. ¿Cuántos se acuerdan? Había una mujer samaritana. También de la misma manera. Y Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria. Y a Jesús le era necesario pasar por su vida. Decía al lado, a Jesús le es necesario pasar por tu vida. Vamos, decile, a Jesús le es necesario, en esta tarde va a pasar por tu vida. Va a pasar por tu corazón, por tus pensamientos, por tu mente. Escuche, yo me imagino, esto es versión segunda de Fer, capítulo 4, ¿no? Yo me imagino, ¿no? Que Pedro y Juan llegaron a él y él como un día más, como su rutina, como lo que estaba acostumbrado, casi sin mirar para arriba, estaba acostumbrado a mirar para abajo, porque dice que Pedro le dijo, mírame, y él fijando los ojos. Quiere decir que él estaba acostumbrado a mirar para abajo. ¿Cuánto me están entendiendo? Estaba acostumbrado a mirar para abajo. Decía al lado, tenés que empezar a mirar para arriba, porque la bendición viene del cielo, la provisión viene de Dios. Vamos, tu provisión viene de Dios. La bendición está en camino. Aquello que anhelás, que le estás pidiendo al Señor, está en camino. La derrota, o lo que nos acostumbramos a perder, te lleva a mirar todo el tiempo para abajo. Sos un hijo de Dios, no sos cualquier cosa. Otra vez, qué pobrecito ni 8 cuartos. No te acostumbres a mirar para abajo. Entonces, viene Pedro y Juan, lo ve, él le pide una limosna, levanta la mano, pero sin mirar para arriba. Entonces Pedro y Juan le dicen, mírame. Y ahora sí, ¿cómo le dice, lisiado? Vamos a hacer un casting para la próxima. Recuérdenme que tienen que ser otros actores. Bueno, perdón. Perdón. Escúchame bien, hijo. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y anda en el nombre de Jesús. Y dice la Escritura que se empezó, ¿no? como a ajustar las piernas, se empezó a arreglar lo que estaba desarreglado y se puso en pie. Y él empezó a saltar, empezó a darle gloria a Dios, empezó a ponerse contento, alegre. Gloria al Rey, porque estoy caminando. Gloria. ¿Cómo saltaría, iniciado? Nunca saltó, ¿cómo saltaría? Gloria. Gracias, chicos. Escuche. Dice que, y le reconocían que era, no, el anterior, el 9. A ver. No, el 8, por favor. Dice, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos al templo. Andando y saltando y alabando a Dios. Lo primero que hizo, ¿qué fue? Alabar a Dios y después entrar al... ¿Sabe que era la primera vez que él entraba a la iglesia?
En aquellas épocas, los lisiados, los enfermos, los que tenían algún tipo de enfermedad, tenían la entrada prohibida a la iglesia. Era la costumbre judía de esa época. No podían entrar. ¿Se acuerda la mujer del flujo de sangre? También, ella nunca pudo entrar a una iglesia hasta que el Señor llegó a su vida. Entonces, cuando Él se levanta, recibe su milagro y empieza a saltar como saltaba Sergio, gloria, 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 lo primero que hace es ir a la iglesia a darle gloria a Dios. ¿Sabe? Hay gente que se queda con el milagro en vez de con el dador de los milagros. Hay gente que recibe su milagro y no entra a la iglesia, sino que se va y lamentablemente no la vemos más. Hasta que otra vez le toca pasar por un propósito. Y la vemos después de muchos años, de vuelta en la casa. La pregunta es, ¿por qué llegar a eso? ¿O no? Hay gente que recibe su milagro y no la vemos más. Pero hay gente que entendió que el milagro no es solamente físico, sino que también es espiritual y del corazón. Y lo único que quiere hacer es alabar al Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores y dar testimonio de lo que Dios hizo en su vida. ¿Sabe lo que hacía ese ex lisiado de nacimiento? Contar testimonio. Iba a la iglesia y contaba, Dios me sanó, yo estaba perdido, yo estaba sin rumbo, sin ganas de vivir, pero un día vinieron dos locos, dos alborotadores de la palabra de Dios y me dijeron, lo que tengo te doy, y recibí un milagro y ahora estoy parado cantando, alabando a Dios. Ahora estoy cantando, alabando y sirviendo a Dios. Lo mismo pasó en nuestras vidas. Estábamos de la misma manera. Y hoy estamos dando testimonio de aquel que nos llamó, de aquel que nos restauró, de aquel que nos sanó, de aquel que entregó su vida por mí. Dé testimonio, no se quede con la boca cerrada. Hable, cuente. Un día estaba así, un día estaba como él, igual que él, me acostumbré a perder, sin rumbo, sin ganas de vivir. Pero un día vino Cristo a mi vida y me restauró. Un día vino Cristo a mi vida y me salvó. Un día vino a mi Cristo y cambió la tristeza por gozo. Cambió la tristeza por alegría. Y un día dejé de hablar derrota. Y un día dejé de hablar de falta de fe. Y empecé a cantar. Este es el Cristo que yo predico. Y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, echa fuera a los demonios, calma los vientos y la tempestad, y yo la alabaré, y yo la alabaré. Así yo me lo imagino que cantaba, el ex lisiado cantaba así. Y yo la alabaré, y yo la alabaré, y yo la alabaré. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo me lo imagino así, saltando y cantando. Con gozo, con alegría. Y la gente que estaba ahí, los religiosos, no entenderían nada. ¿No? ¿Te lo imaginás, Vani? Pero ¿cómo? ¿Este no era el que estuvo toda la vida mendigando? ¿Pero cómo? ¿Este no era el que se estaba por separar? ¿Pero cómo? ¿Este no era el que... o la señora que tenía los hijos en adicciones? Y hoy lo veo que va con toda la familia a la iglesia. Pero ¿cómo? ¿Este no era el que estaba recontra endeudado? Y ahora está bien, se va de vacaciones, pagó todo lo que debía. Pero ¿cómo? ¿Este no era el que tenía un diagnóstico de muerte? Y ahora solamente sale palabra de vida de su boca. Usted va a dar testimonio de lo que Dios hizo. El tamaño de tu crisis va a ser el tamaño de tu testimonio. El tamaño de tu crisis va a ser el tamaño de tu milagro. La gente va a decir, pero ¿cómo? Si este era el que estaba herido pero caminando. Herido pero caminando. Escuche, para cerrar. Dije que iba a terminar temprano y voy a cumplir. Para cerrar, vayan subiendo los chicos de alabanza.
Por favor. Quiero hacer hincapié acá. Escuche. 2 minutos más le pido que me preste su oído. Pedro y Juan le dijeron a él: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo, te doy. La pregunta es, ¿qué estás dando en este tiempo? Escuche, lo que tengo, te doy. ¿Qué estás dando? ¿Qué es lo que estás dando? El que recibió amor del Señor y tiene amor, ¿qué es lo que va a dar? El que todavía no pudo morir a su carácter, ¿qué es lo que va a dar? Hacia al lado. Dijo el pastor: Coto, te conozco. Lo que tengo, te doy. El que tiene al Señor tiene para dar. Cuando recibimos al Señor, recibimos fruto del Espíritu Santo. Lo que tengo, te doy. El que tiene el Espíritu de Dios tiene frutos: amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, dominio propio. Lo que tengo, te doy. Te pregunto otra vez, ¿qué estás dando en este tiempo? ¿Recibiste perdón de Dios? Vuelvo de vuelta. ¿Recibiste perdón de Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? Lo que tengo te doy. Porque ante la primera discusión, le decía a los chicos el viernes, le recordamos a mi esposa o la esposa al esposo lo que pasó en 1957 a las 2 de la tarde cuando estaba saliendo el sol. Porque te acordás ese día que vos hiciste tal cosa. Lo que tengo te doy. Póngase de pie. Lo que tengo te doy. Isaías 43 dice 25, capítulo 43, versículo 25, dice: yo soy el que perdonó tus rebeliones por amor a mí mismo. Dios está diciendo que perdonó nuestras rebeliones por amor a Él mismo y que no se acordará más de ellas. Quiere decir que Dios no me juzga cuando vengo a la iglesia, levanto mis manos y adoro. No me está señalando con el dedo, diciéndome: cara dura, ¿por qué levantar las manos si ayer hiciste tal o cual cosa? Dice que Él se perdonó. Cuando yo me arrepentí, Él me perdonó y se olvidó. La pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto perdonar? ¿Por qué si el Señor nos juzga, nosotros juzgamos al de al lado? ¿Por qué nos cuesta hacer esa iglesia unida, ese matrimonio unido? Lo que tengo, te doy. Encuentros donde han venido padre e hijo, y cuando termina el encuentro de varones, me acuerdo, no me olvido más, un muchacho me abrazó, 60 y pico de años, y me dijo: Fer, durante muchos años no pude amar a mi hijo como me hubiese gustado. No pude demostrarle, no supe abrazarlo. Pero me di cuenta que no lo tenía. Me di cuenta que nunca recibí amor. Que por eso me costaba tanto demostrar el cariño, abrazarlo. Y me dijo: pero eso hoy cambió. Porque conocí el amor de Dios. Y a partir de ese día, ese hombre pudo empezar a abrazar a su hijo. Pedirle perdón por tantos años, tantas cosas que había hecho mal, tantas equivocaciones y errores. Pero conoció el amor de Dios y pudo dar amor. Lo que tengo, te doy. ¿Qué estás dando en tu servicio? ¿Qué le estás dando al Señor? ¿Qué hay en tu corazón para darle al Señor en esta tarde? Escuche, no se puede dar lo que no se tiene. Pedro y Juan se acercaron al lisiado y le dijeron: lo que tengo te doy. Y el lisiado recibió un milagro, porque ellos estaban llenos de Dios. La autoridad y los milagros no eran ni de Pedro ni de Juan, eran en el nombre de Jesús. Cuando Pedro iba caminando y sanaba con sus sombras a los enfermos, no era Pedro. ¿Quién era?
El Señor. Pero el Señor estaba en él. La persona del Espíritu Santo estaba en él. Lo que tengo, te doy. La persona que está llena del Espíritu Santo va a poder dar de los frutos. Va a poder dar amor. Va a poder abrazar. Va a poder contener, sostener, ayudar a caminar al que está derribado. ¿Te acuerdas que caminaban juntos? Pedro y Juan caminaban juntos. Y si uno se caía o se quedaba, ¿qué le decía? Dale, vos podés. Seguí adelante. No bajés los brazos. Seguí caminando. Seguí avanzando. No estás derrotado. Dios todavía tiene propósito con vos. Lo que tengo, lo que tengo, lo que tengo, lo que tengo, lo que tengo te doy. Te vuelvo a preguntar por última vez. ¿Qué estás dando en este tiempo? Recién está comenzando el año 2026. Tenemos 11 meses y días por delante antes que termine este año. Tenemos un desafío grande como iglesia y a los varones. Tenemos un desafío grande. Pero la pregunta es, ¿qué tenemos para dar? Para alcanzar los propósitos de Dios, para alcanzar las metas. Lo vamos a lograr si estamos caídos, lo vamos a lograr si estamos desanimados, lo vamos a lograr con la ley del menor esfuerzo. Te adoramos, Jesús. ¿Qué tenés para dar en esta tarde, Vanina? Qué adoración de lo más profundo de tu corazón. Cierre sus ojos. Lo que tengo te doy. No tengo nada para ofrecer. Cierre sus ojos. Nada que te pueda sorprender. Solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más. Te adoramos, Jesús. Hola, ¿cómo estás del otro lado? Bueno, terminamos la reunión de hoy, de domingo 19:30, la última reunión del domingo. Así que bueno, te dejamos en esta noche, gracias por acompañarnos. Te quiero recordar que te puedes suscribir a este canal de YouTube en el Shadayok, suscribite, apretá la campanita, dale like, así nos puedes ayudar a que todo llegue a otros lugares y se pueda expandir, mejor dicho, por todo la Argentina y por todos lados. Así que te agradezco por el otro lado, Dios te bendiga, nos estamos viendo de vuelta en otra nueva reunión el miércoles 19:30, te esperamos acá en Cosquín 4877, así que nada, que tengas buena noche y que arranques una linda semana, Dios te bendiga, nos vemos de vuelta el miércoles 19:30.